Tengo una pregunta para ti. Cuando la vida se siente estable, ¿acaso te sientes incómodo? ¿Lo arruinas? Tal vez rumias sobre las cosas y creas escenarios en tu cabeza. Tal vez creas peleas, chismes o generas algún tipo de tensión para volver a la comodidad de alguna manera. Quizás hagas esto en tus relaciones, tu carrera e incluso en tu pasado. Cuando las cosas van bien, buscas problemas y terminas creando esos problemas. Esta es la razón principal por la que sigues viviendo en el pasado, internalizas lo que te ha sucedido y lo aplicas al presente y al futuro. Sigues reviviendo las cosas una y otra vez. En realidad, hay un fenómeno relacionado con esto y es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Voy a analizar la adicción emocional. ¿Qué es? ¿Cómo te está afectando? Y también las consecuencias de ello. Y, por supuesto, en este vídeo, ofreceré soluciones. ¿Qué es la adicción emocional? Es la necesidad de sentir constantemente emociones, ya sean positivas o negativas. Has experimentado estas emociones tanto que parece que son literalmente parte de ti y de tu personalidad. Y sientes que esta emoción es literalmente parte de ti. Siempre quieres seguir reviviéndolo. Sorprendentemente, una parte de ti encuentra satisfacción en revivir esta emoción una y otra vez. Así que si te estás mirando a ti mismo y siempre te preguntas, ¿por qué tiendes a estar triste? ¿Por qué tiendes a estar enojado? ¿Por qué siempre buscas placer? ¿Por qué tiendes a tener miedo? Es porque has experimentado estas emociones continuamente en tu pasado. Y cuando llega a un punto en el que ni siquiera tiene sentido experimentarlas, aún buscas crearlas. Encontré una cita sobre la adicción emocional que realmente me gusta. Es de Andrea Brunetti y dice, la adicción emocional es un estado en el que hay una dependencia de algunas emociones, o más específicamente, de las sustancias químicas producidas por el cerebro cuando se desencadenan ciertas emociones, mejor conocidas como emociones intensas. Esta reacción química a ciertas emociones le proporciona a nuestro cerebro una recompensa, similar a cuando pensamos en el cerebro. ¿Cuál es la sustancia química de recompensa? Es la dopamina. Te motivas para realizar una acción porque te brinda placer. En cuanto a nuestras emociones adictivas, podemos obtener dopamina, por ejemplo, de la emoción de desear. Si tienes muchos deseos, obtienes dopamina de eso. Y el acto de desear constantemente se convierte en la adicción. Quizás esta persona que tiene muchos deseos se convierte en una compradora compulsiva. Su adicción se convierte en comprar mucho. Pero la raíz principal de eso está en una emoción que es el deseo. El deseo dispara dopamina en su cerebro, indicándoles que sigan haciéndolo. Y como dije, la adicción emocional es de dos caras, no solo emociones positivas, sino también emociones negativas. Las personas pueden ser adictas a las hormonas del estrés que se liberan en su cuerpo, como el cortisol. Si has experimentado mucha dificultad y situaciones estresantes, cuando la vida empieza a ir bien, ¿qué te sucede? Comienzas a sentirte un poco incómodo, como diciendo, ¿cuándo vendrá la próxima situación negativa? Porque mi vida va genial ahora, esto es extraño e incómodo. Y cuando no hay un problema que surja, empiezas a crearlo. Comienzas a pelear con tu pareja porque necesitas algún tipo de familiaridad en lugar de situaciones pacíficas. Es por esto que cuando las personas entran en nuevas relaciones y han estado en relaciones anteriores que fueron tóxicas, proyectan esa toxicidad en la nueva relación. Lo mismo ocurre con las personas que comienzan a trabajar en un nuevo empleo. En su antiguo trabajo, el ambiente era un poco tóxico y molesto. Como si cada día en el trabajo fuera pesado. Llegan a este nuevo lugar de trabajo y todo es pacífico y genial. Pero aún buscan algo de que quejarse, aún buscan algo de que preocuparse. Y el cuerpo obtiene su dosis de las sustancias químicas que normalmente se liberan. Muchas veces, las personas pueden volverse adictas a una emoción negativa para protegerse de una emoción más profunda con la que se sienten incómodas. Por ejemplo, alguien que odia sentirse triste podría volverse adicto a mostrar enojo porque sentirse triste todo el tiempo les hace sentir débiles. Y la adicción al enojo protege a esta persona de sentir tristeza, pero puede terminar alejando a sus seres queridos. Aquí hay otra cita de Andrea que dice,
Nuestros cuerpos y mentes aprenden a hacer del caos y la crisis su hogar. Nuestro cerebro se vuelve adicto a la adrenalina y a los picos de cortisol liberados en este tipo de situaciones. Inconscientemente, aprendemos a necesitar dosis de emociones fuertes para sentirnos vivos, incluso si estas son emociones negativas o emociones que nos traen sufrimiento e incomodidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Simplemente una dependencia de la emoción, porque es la forma fundamental en que alguien ha visto la vida. Piensa en tu vida. ¿Cuál es el estado emocional fundamental en el que experimentas la vida? Muchas veces miramos el mundo tridimensional, miramos la materia a nuestro alrededor y decimos, estoy así por esto, estoy así por aquello. Y empezamos a ser víctimas en lugar de asumir la responsabilidad y decir, mira, estoy en control de mi frecuencia. Estoy en control de mi mentalidad. Lo que sucede a mi alrededor es lo que está sucediendo ahora mismo. Lo que sucedió en el pasado es lo que sucedió en el pasado. Esa es una versión pasada de mí, una experiencia pasada. Ahora, ¿qué puedo hacer para avanzar a partir de eso? ¿Cómo puedo empezar a pensar? ¿Cómo puedo empezar a cambiar? ¿Cómo puedo tomar conciencia de lo que hago y de quién soy para que las cosas no sigan repitiéndose? Es el concepto magistral de estas realidades diferentes donde las decisiones que tomas, la forma en que piensas, afecta qué tipo de realidades te proyectas. Piensa en dos personas que se ven exactamente iguales, cuyas vidas son exactamente lo mismo, cosas positivas y negativas les suceden a ambos. Una persona entiende que la negatividad ocurre, pero su enfoque está en resultados positivos y en las realidades positivas que desea. Mientras que la otra persona, a pesar de las cosas positivas y negativas que le suceden, se enfoca y rumia sobre las cosas negativas que le pasan. Lo que comienza a suceder es que la persona que rumia sobre la negatividad se vuelve adicta a la emoción y comienza a identificarse con ella. Cuando comienza a identificarse, se convierte en su identidad y comienza a revivirla una y otra vez. Lo que hace que sea una emoción reconfortante, pero la otra persona siente las emociones negativas, entiende que suceden, pero se centra en resultados deseables. Esta persona va a tener una realidad mejor en general, comenzará a ver mejoras a medida que pasa el tiempo. Y esto se reduce a un hábito, sobre el cual tengo una cita de Eric Bea: la formación de hábitos se produce cuando las acciones repetidas se vuelven naturaleza. Por lo tanto, desarrollar un hábito emocional significa entrenarte inconscientemente para responder a una variedad de desencadenantes con una reacción emocional predeterminada. Con el tiempo, ese sentimiento se convierte en la base de cómo respondes al mundo. Si la ira es tu emoción predeterminada, es posible que recurres a ella siempre que estés incierto. Puedes sentir una sensación de calma cuando esta emoción te envuelve. Y eso es poderoso. Piensa en la emoción. Imagina lo poderoso que puede ser el hecho de que esa emoción pueda calmar a alguien. La razón por la que podría calmar a alguien es porque es familiar, es algo que han hecho en su pasado y a lo que están tan acostumbrados. Quiero que imagines este escenario. Supongamos que estás viajando y que vas a Rusia, es tu primera vez en Rusia y viajas solo. No conoces a nadie. Cuando llegas a Rusia, escuchas a personas hablar sobre México y te das cuenta de que tienen acento y aspecto mexicano. Mientras hablan, comienzan a hablar sobre una ciudad cerca de la que vives, digamos que hablan de Puebla y resulta que vives en Puebla. Intervienes en la conversación y dices: oh, ustedes son de Puebla, yo también soy de ahí. No conoces a estas personas, podrían ser asesinos en masa, podrían ser personas locas, no sabes quiénes son. Pero el simple hecho de que haya familiaridad en la conversación crea confianza y genera una sensación de comodidad. Son del mismo lugar. No conoces a estas personas, pero el hecho de que sean del mismo lugar crea cierta comodidad. Esto es lo mismo con nuestras emociones. Y otra razón por la que empezamos a depender de una emoción es por las mismas razones por las que podríamos depender de una sustancia o comportamiento para obtener confort, alivio, liberación, tranquilidad, distracción, evasión y escapismo. Nos volvemos tan dependientes de esta emoción que parece una obsesión, una compulsión o incluso una adicción.
Ciertas emociones pueden convertirse en nuestra sensación determinada cuando no sabemos cómo sentir acerca de las cosas, cuando simplemente estamos inseguros y hay incertidumbres. Tu predeterminado podría ser el miedo, por ejemplo, y luego el miedo es a lo que te acostumbras. Digamos que entras en una nueva relación y es increíble, pero estás tan adicto al miedo que comienzas a crear pánico en la situación de la relación. Puedes temer que tu pareja te deje, puedes temer que no estén tan interesados en ti, puedes temer que a sus padres no les gustes. Todas estas cosas comienzan a pasar por tu mente porque estás tan acostumbrado al miedo. Esto es algo muy importante que debemos examinar, especialmente cuando vemos a otras personas y notamos que tienen adicciones de algún tipo. Debemos observar la adicción, pero también debemos observar la causa raíz. Por ejemplo, si alguien recurre a las drogas para escapar de dificultades financieras, la dificultad financiera es la causa raíz, pero la emoción en esa causa raíz son sentimientos de estrés. Podría ser el estrés de lo que realmente están tratando de escapar porque hay personas en dificultades financieras que no están estresadas, créaselo o no. Entonces, no necesariamente es la situación, es la reacción a la situación. Voy a hablar de soluciones, porque esto va a ser muy valioso para ti. Escucha todas estas soluciones, porque creo que realmente deberías interiorizarlas. No tienes que hacerlas todas, pero deberías darles una oportunidad, especialmente si es una solución que no has probado antes o la has intentado, pero no la has hecho de manera consistente. Hablando de consistencia, si vas a hacer esto, hazlo de manera consistente, no solo una vez y digas, oh, eso no funcionó para mí. Hazlo de manera consistente. Digo esto porque una de las cosas más valiosas que realmente puede hacer alguien es reentrenar su cerebro para sentir diferentes emociones, cambiar hábitos y salir de esa adicción emocional. Primero, la conciencia es clave. La conciencia es el primer paso para cualquier cambio. Debes ser consciente de tus emociones adictivas y cómo te afectan. Tómate un momento para reflexionar sobre tus patrones emocionales y pregúntate a ti mismo, ¿en qué emociones me encuentro atrapado constantemente? ¿Qué emociones busco crear incluso cuando no hay razón para ellas? En segundo lugar, cuestiona tus pensamientos. Cuestiona tus pensamientos y creencias sobre estas emociones. Muchas veces, nuestras creencias sobre las emociones y la forma en que respondemos a ellas son irracionales y pueden ser desafiadas. Por ejemplo, si eres adicto al miedo, pregúntate a ti mismo, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y luego, cuestiona esa respuesta también. A menudo, descubrirás que tus miedos son exagerados y no están basados en la realidad. En tercer lugar, practica la aceptación. Aprende a aceptar las emociones sin juzgarlas. Todas las emociones son parte de la experiencia humana, y no hay emociones buenas o malas. Simplemente son. Al aceptar las emociones sin juzgarlas, puedes liberarte de la necesidad de crear constantemente situaciones que las provoquen. En cuarto lugar, desarrolla nuevas formas de afrontar el estrés. Busca estrategias saludables para manejar el estrés y la ansiedad en lugar de depender de las emociones adictivas. Esto podría incluir técnicas de relajación, meditación, ejercicio o hablar con un amigo de confianza. En quinto lugar, crea nuevos hábitos emocionales. Trabaja en reentrenar tu cerebro para experimentar y buscar emociones más positivas. Esto puede requerir tiempo y esfuerzo, pero con la práctica constante, puedes cambiar tus hábitos emocionales. En sexto lugar, busca apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda si sientes que la adicción emocional está afectando negativamente tu vida. Un terapeuta o consejero puede proporcionarte herramientas y apoyo para abordar este problema. Recuerda, cambiar tus patrones emocionales y superar la adicción emocional lleva tiempo y esfuerzo. Sé amable contigo mismo en este proceso y celebra cada pequeño progreso que hagas. Al trabajar conscientemente en cambiar tus hábitos emocionales, puedes construir una vida más equilibrada y satisfactoria.